Amén. En esta oportunidad es de mi agrado poder presentar un tema que tiene directa relación con el estudio de la pedagogía. Yo sé que les va a servir a muchos profesores que se han dedicado a la pedagogía. Y obviamente queremos relacionarlo todo con temas netamente espiritual. Por lo tanto, voy a tratar de ser claro con un tema que expuse para la tesis de licenciatura. Entonces, espero de corazón que les sirva de bendición este tema, que es un resumen de todo lo que se habló en este tema, que se llama o tiene como título Enseñar con sabiduría. El propósito del tema va a ser lo siguiente. Se comprende como la pasión hebrea o judía por el conocimiento y la forma de vida no se pueden explicar. Esta realidad no se puede explicar sin la guía o la instrucción de la Torá, de la palabra. Entonces, si entendemos esto nos debe motivar a aprender más acerca del Creador Todopoderoso, con el objetivo de reparar o restaurar el mundo que nos rodea, con el propósito de llevarlo de vuelta de donde vino. O sea, el objetivo de restaurar este mundo a través de la educación con el fin de llevarlo hacia el Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, qué bendición entender que esta enseñanza, de acuerdo a la percepción hebrea, se le denomina la vida para la gloria de Elohim. Ese es el propósito de la educación. Ahora bien, las madres, cumplen la función de enseñar a sus hijos en el estudio exhaustivo de la Torá, desde pequeño, juntamente con normas, regulaciones, reglas para la vida de temprana edad. Por eso se entiende la memorización de las mismas, capítulo, versículo, pasuk, perek, de la Torá. Por consiguiente, el objetivo es aprender y poner en práctica los mandamientos, pero con la instrucción conductista, donde se aprende la palabra, palabra por palabra, la Torá, verso por verso. Entonces, podemos decir que claramente esta enseñanza tiene esa situación significativa, donde las madres tienen esa función de explicar a los jóvenes, a los pequeños de temprana edad, la palabra a través de la memorización. Por eso no es algo fuera de lo común, digamos, que siempre se enseñe desde pequeño las tablas de multiplicar de memoria, la lectura de memoria, la unión entre letras, sílabas entre sí para armar una oración, ¿ya? Oración común. Entonces, por ahí viene todo. Entonces, qué tremendo entender que todo tiene un propósito específico en esto. Ahora, la inquietud investigativa por la cual hablé de este tema es cómo la educación no debe enfocarse únicamente, chicos, chicas, en la transmisión única de conocimientos técnicos o académicos, sino que el propósito, la inquietud investigativa es enfocarse en la formación integral y social del individuo. No solamente un mero conocimiento que está bueno, sí, entendemos que eso es para la primera edad, pero cuando el niño, adolescente o joven alcanza una madurez, es importante que el joven se forme más allá de los conocimientos técnicos o académicos en función de una formación integral y además social del individuo, puesto que la persona no puede aprender de forma individual, autónoma sí, pero no individual ni mucho menos ser un ser individualista de la sociedad. Entonces, qué importante comprender esta realidad. Es un ser social el ser humano por naturaleza. Entonces, se viene la pregunta de la inquietud investigativa, que es: ¿acaso el sistema educativo actual, pensemos esto,
preparado hoy, o está preparando, mejor dicho, a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real? Y no solo en términos de habilidades cognitivas, que son buenísimas, sino en la capacidad que el joven o el ser humano, el usuario, sea capaz de tomar decisiones éticas y además manejar las emociones, que es lo más complejo. Desarrollar con ello, estimados, una mentalidad crítica, que es lo más complejo de acuerdo al marco para la buena enseñanza, dominio. El 3, que habla del pensamiento crítico, que es la enseñanza, preparación, no, mejor dicho, es enseñanza para el aprendizaje de los y las estudiantes, ahí sí. Y para ello es importante que desarrolle una mentalidad crítica en relación con la realidad sociocultural que lo rodea, ¿ya? Por lo tanto, los métodos de aprendizaje y enseñanza deben ser diseñados, esto es como para nosotros, los docentes, y deben ser diseñados para cultivar en los estudiantes una mayor comprensión del mundo que los rodea, ¿ya? Y para eso mismo tomamos la justificación del problema. La justificación. Los aprendizajes, amados, están centrados en la adquisición de conocimientos, más dejan de lado el desarrollo integral del ser humano. Por ello se destacan 4 pilares fundamentales de la educación, los cuales corresponden en primer lugar, atención con estos 4 pilares, que justifican la inquietud investigativa. Primero, aprender a conocer lo conceptual, aprender a hacer lo procedimental y el aprender a hacer lo actitudinal, lo aprender a ser, el ser. Y el más significativo es el aprender a vivir juntos. Y en este último es el desafío mayor para cada educador. La parte conceptual, excelente. La procedimental, la parte de competencia está en función. Pero la parte del ser, del convivir, de vivir juntos, está en proceso todavía. Y para eso es importante investigar y trabajar en pos de esa evolución, digámoslo, educativa. Ya. Entonces, el paradigma es un paradigma interpretativo y tiene como foco comprender el significado subjetivo, no objetivo, sino que subjetivo, es una interpretación de la realidad, porque es cualitativo según la percepción de los estudiantes, priorizando la experiencia humana de acuerdo con la reflexión crítica de cada uno. Esa es la función fundamental de este paradigma. Entonces, esta teoría de aprendizaje, de acuerdo al paradigma, se aplica el constructivismo. Por ello, el estudiante, además de incorporar información conceptual, debe en paralelo a ello aprender estrategias cognitivas que le permitan adquirir, recuperar además y utilizar el conocimiento adquirido en situaciones óptimas. Es decir, de acuerdo a Auswell, aprendizaje significativo. ¿Dónde o en qué momento nos damos cuenta que el aprendizaje para el estudiante fue significativo? Cuando es capaz de aplicarlo a realidades óptimas de su diario vivir. Cuando de repente está en una actividad, wow, recuerda algo significativo y ese algo significativo es capaz de llevarlo a la práctica y complementarlo con su realidad. Es un conocimiento previo y ese conocimiento previo toma vida al momento de ponerlo en práctica en una realidad, en una situación, cualquiera de la vida real que está viviendo el joven o la persona. Eso en un incidente de la vida. También dice Dewey que el docente debe evidenciar el aprendizaje en el proceso. Si es algo cualitativo interpretativo, lo importante es el proceso, ¿ya? El proceso, más que el resultado final del producto. Lo importante es el estudiante, la evolución del estudiante en el proceso, más que el resultado. Si es algo cualitativo, totalmente interpretativo a datos subjetivos y de experiencias personales, estamos hablando de lo importante que es evidenciar el aprendizaje en el proceso más que en el producto, porque van a haber productos distintos para cada persona. Claro,
comprendiendo la primicia de que cada ser es único en la vida. Y eso es algo espiritual, un principio espiritual. Ya, vamos ahora con el capítulo 1. ¿Qué dice? La enseñanza, este es el nombre del capítulo 1. La enseñanza es una reflexión profunda sobre el rol en la construcción del conocimiento. ¿Y cuáles son los tópicos de este capítulo? Mira qué interesante. La enseñanza se presenta como un proceso bidireccional y transformador que no solo impacta a quien aprende. El aprendizaje no es una acción pasiva de recepción de información. Por supuesto que no, en ningún sentido. Bajo ninguna causa. Y si no, es una construcción activa en el que ambas partes, docente y estudiante, se enriquecen mutuamente del conocimiento. El docente no es solo un transmisor de conocimiento, sino que es un aprendizaje en constante que reevalúa, profundiza, reconstruye su propio saber erudito y desde ahí ese saber erudito lo toma y aplica otro paralelo o aplica otro proceso que es el saber enseñar y del saber enseñar al saber enseñado, al compartirlo con sus diferentes estudiantes, ¿ya? Porque no todos aprenden igual, no señor. Sabemos que el saber erudito tiene que saber enseñar, tomar esa información y llevarla a una transposición didáctica al punto de que los estudiantes aprendan conforme a su propio proceso cognitivo, ¿ya? Ahora bien, al momento de preparar una lección o al definir un concepto en alguna situación particular, los docentes son desafiados diariamente a reestructurar su conocimiento de manera que sea accesible para cada estudiante. Es un gran desafío. Ahora bien, en la pedagogía hebrea se tiene la concepción de que el conocimiento, mira qué lindo, porque todo esto viene del hebreo, todo esto viene de las raíces hebreas, de la Biblia, de la Torá, de Yahweh. Miren, la pedagogía hebrea, no la grecorromana que tenemos hoy hasta la actualidad, la pedagogía hebrea, que, dicho sea de paso, paréntesis, me toca el atrevimiento, esa aplicación de nuevas metodologías activas participativas de el aula en U o en círculo viene de la pedagogía hebrea. Y hoy en día lo ven como un gran descubrimiento, pero en realidad viene y tiene su origen de las raíces hebreas. ¿Ya? Partamos por eso. Eso es mirarse la nuca y que uno primero, el otro después. Eso es competitivo, cuidado la nota. Por ahí va. Uno, incluso entendiendo eso, hay algunos que les gusta sentarse atrás. Qué tremendo. Los primeros será lo último, va por ahí. Entonces, qué tremendo entender que la pedagogía hebrea nos enseña y nos enriquece en la educación. Mire qué hermoso. La pedagogía hebrea tiene la concepción de que el conocimiento, cualquiera que sea, es un regalo divino que debe ser compartido hacia los demás. Así lo enseñó nuestro Adón Yeshua HaMashiach cuando dijo: de gracia recibisteis, bueno, dad de gracia. De gracia recibiros, dad de gracia. ¿Ya? Qué tremendo. Entonces, y eso lo dice Matías en Mateo 10:8. Como capítulo 2, la vocación de enseñar, miren, como arte y conexión y comunicación. La vocación de enseñar como arte de la conexión y la comunicación. Hay que entender que para el docente esto es un arte. Arte uno piensa el dibujo, la escultura, el teatro, la música, la dramatización. Sí, pero el arte es expresión. Es creatividad. Y eso se aplica en la pedagogía cuando uno tiene vocación, amados. Sí. No es una lata. No es un tiempo erudito, considerable, extremadamente denso. No, uno tiene que disfrutar de enseñar. A veces, claro, preparar material cansa porque es mucho contenido, mucha información, y eso es normal. Pero al otro día uno va con toda la gana de enseñar, y eso es importante. Entonces, de acuerdo a este capítulo,
La capacidad del docente para conectar con sus estudiantes radica siempre en la empatía y en el grado de sensibilidad hacia la necesidad de sus estudiantes, y cuya conexión le permite generar a él un ambiente de confianza para que él exprese sus intereses. ¿Por qué? Miren, porque la motivación del docente desempeña siempre un rol fundamental en la efectividad de su enseñanza. Lo que para el docente, es considerado importante, será transmitido siempre, amados, con pasión, con realidad, con experiencia y compromiso. Ahí está la diferencia. Cuando uno transmite algo, lo transmite con pasión, si no, no hay nada, amado. Tiene que ser transmitido con pasión, aunque sea un tema fomeque. Bueno, con la alegría que se transmite va a ser felicidad. Entonces, esa es la situación acá. Lo va a transmitir con pasión. Por lo tanto, miren, el docente se nota significativamente que muestra un genuino interés en lo que enseña, siempre. Y de esa manera, cuando el docente muestra interés en lo que enseña, automáticamente, amados, inspira a sus estudiantes a involucrarse de lleno y de manera activa en el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, qué tremendo entender que el estudiante puede observar y apreciar, discernir, cuando el docente transmite algo con agrado, con desagrado, cuando es algo por cumplir o porque tengo que hacerlo, porque está en el currículum. Está bien, pero la forma, wow, dice mucho. Por ahí escuché que hay una pastora de la ronda, saludos, me dijo, que no creo que me entienda porque en inglés, ya, habla en inglés ella, yo no sé nada, ya, entonces, una vez pasó que ella dice que hay 3 formas de comunicar. Primero, la escrita, que es la más superflua, después, la que uno expresa, el cómo dice las cosas, pero más allá de eso, aparte de la verbal, está la expresión de la cara. O sea, si uno llega triste, amargado, cansado, con quejas, con todo ese tipo de cosas, eso es lo que uno va a establecer o implantar, o emanar, o transmitir en los estudiantes. Y es lo que no queremos nosotros como docentes. Ya, entonces, qué importante entender que uno siempre tiene que ir de la mejor manera, porque uno está entregando una bendición a sus estudiantes. Entonces, eso va a inspirar a los estudiantes a involucrarse de la mejor manera activa en el proceso de aprendizaje. De ahí al aprendizaje. Ahora hay que entender que en el judaísmo, miren qué lindo, las preguntas de los estudiantes son consideradas como el corazón del aprendizaje. O sea, si no hay preguntas, y lo digo acá, y esto es un lema que ojalá todos los docentes lo tuvieran presente, cuando no hay preguntas, la clase fracasó. Abiertamente lo digo sin anestesia, lo han dicho peor, pero aquí estamos con cámara. Chicos, estimados colegas, cuando no hay preguntas, no, ojo, me refiero, no cuando uno termina y queda todo claro y hay preguntas, no. Ahí es porque quizá entendieron todo, está bien. Pero durante el desarrollo de la clase, cuando se ve algo expositivo y no hay tiempo para que los estudiantes manifiesten sus inquietudes a través de preguntas reflexivas, no pasa nada. Uno tiene que invitar agradablemente a los estudiantes a participar de la clase. Y al final la clase es para ellos, no para nosotros. Entonces, amados, las preguntas siempre serán consideradas como el corazón del aprendizaje. Ahora bien, la comunicación efectiva es un elemento central en la pedagogía hebrea. Un docente en su mayor parte debe ser claro, sencillo, preciso y sobre todo sensible, lo más importante, sensible al nivel de la comprensión de sus estudiantes. Debe ser sensible hacia ellos, hacia su necesidad. Ya. Y el uso de parábolas, como lo hacía Yeshua, mira qué hermoso, con historias, ejemplos, analogías, son comunes siempre en la enseñanza hebrea. Por eso es bueno siempre asociar o situar o hacer ejemplos, desarrollar ejemplos de acuerdo a la situación de cada estudiante. Si es rural, urbano, etc. ¿Ya? Eso es bueno considerarlo. Capítulo 3. La enseñanza como acompañamiento, palabra clave, acompañamiento y transformación.
Hay una palabra clave en hebreo que es Havrutá. ¿Qué significa Havrutá? Es un método de aprendizaje basado en el estudio de parejas. ¿Ya? Interacción activa es la interacción activa entre docentes y estudiantes, así como entre pares, lo cual esto facilita el descubrimiento de verdades profundas y el desarrollo del pensamiento crítico. También hay otro concepto que es Kul Yisrael, Avenim Ben Jezabé, cuyo significado es todos los miembros de Israel o todas las personas son responsables los unos de los otros. Mire qué lindo. Se tiene la obligación en el judaísmo, se tiene la obligación de intervenir siempre y ayudar al otro cuando está en problemas. O sea, acá es importante el trabajo en equipo. Ejemplo, occidental. Cuando muchos estudiantes terminan el trabajo y hay uno que está apenas y están a punto de salir al recreo, algunos quedan ahí o no terminan de hacer el trabajo, no terminan de hacer la actividad. Pero eso no pasa en el mundo hebreo. Se ayudan entre sí, no permiten que nadie se quede en el camino, sino que todos a una terminan la actividad y adquieren aprendizaje. Entonces, el hijo del Eterno, el hijo de Yahweh, el judío o el hebreo, el israelita, nosotros, tenemos la responsabilidad siempre de que todos y todas aprendan. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Claro, porque es importante que cada uno sea capaz de ayudar al necesitado. A ver, tremendo. El estudio de la Torá, amados, representa un pilar transformador. Transforma. ¿Sabemos que la palabra transforma? Por supuesto que sí. Un pilar transformador en la vida de cualquier ser humano y cuyo valor no se limita solamente a una práctica puramente académica, ¿ya? Puesto que actúa como un catalizador espiritual. O sea, es una enseñanza que siempre debe llegar al espíritu, al corazón, a la práctica. Son lindas las parachadas, son lindas las enseñanzas, pero cuando las enseñanzas bíblicas que tuvieron su cumplimiento, la tuvieron por si acaso, ya, su cumplimiento, hoy en día se tienen que llevar a la práctica, pero tomando el ejemplo que nos dejó la palabra. Y eso se tiene que tomar vida, llevándola a nuestra vida, cada día a nuestra vida. Siempre a la práctica. Amén. Entonces, qué tremendo. Entonces sabemos que eso es un catalizador espiritual. Ahora bien, los rabinos o mentores, para que se entienda, desempeñan un papel crucial en dicho proceso transformador. ¿Por qué? Porque estos líderes no solo comprometen el conocimiento, además, aparte del conocimiento, guían a sus estudiantes en la aplicación práctica de la Torá. Es decir, les acompaña continuamente la enseñanza. Una vez que les enseñan el conocimiento, los guían y los dejan para ver si ellos realmente están poniendo en práctica. Le dan herramientas para que pongan en práctica lo aprendido. Después de enseñar una palabra o un pasaje bíblico, les enseñan cómo ponerlo en práctica y de qué manera y cómo. Entonces, maravilloso, porque es un acompañamiento. Y díganme, amados, conocen la palabra, entendidos, si esto no nos pasa a nosotros, que el día a día Yeshua nos enseña cómo vivir. Nadie es perfecto. La frase clave de cada profesor es la siguiente: la vida es un constante aprendizaje hasta que nos muramos. Siempre vamos a aprender. Siempre estamos en un continuo aprendizaje. Y ese es el propósito, porque cada día la palabra de Yeshua nos anima a caminar siempre conforme a la estatura del varón perfecto. Entonces, esa es la idea, que siempre caminemos conforme a la estatura del varón perfecto, hacia la perfección, hacia ser mejores cada día, y que cada día, si yo entiendo un pasaje, viene una revelación, lo pongo en práctica. Y cuando ponga en práctica esa palabra, viene otra revelación. Práctica, revelación nueva, y así. Porque así es como Yahweh actúa. Y es un mentor y nos enseña y nos guía cómo, de forma óptima, debemos poner en práctica su palabra. Qué tremendo. Y por último, capítulo 4, la responsabilidad ética y moral de la enseñanza. Ética y moral. Y acá estoy terminando. El principio de compartir el conocimiento se traduce como un ofrecimiento de algo que se logra transformar una vida de otro. O sea, ¿qué es esto?
es el ofrecimiento que logra transformar la vida. Cuando tú enseñas, el principio de compartir una enseñanza tiene el objetivo de transformar una vida. Yo no puedo ser igual cuando recibo una enseñanza. Siempre esa enseñanza de la Torá tiene que transformar mi vida, de alguna otra manera. Y juntamente con valores espirituales establecidos por la Torá. ¿Por qué transforma vida? Porque viene desde el amor. ¡Wow! El amor es la base de la pasión. Cuando yo amo algo, entonces con pasión lo voy a transmitir. Si no hay pasión es porque no hay amor. Y si no hay amor es porque quizás no conozco al Eterno. ¡Wow! Entonces, por eso. Porque el que tiene pasión quiere servir. Ahora, lo mismo, pero todo lo contrario. Ya, cuando amo al Eterno, conozco el amor. Cuando conozco el amor, o experimento el amor, hago las cosas con pasión. Y cuando las cosas las hago con pasión, cada día más tengo deseo de servir, de transmitir el conocimiento, lo que yo he aprendido, transmitirlo a otro. Ese río de agua viva tiene que fluir, no puede quedarse estancado. Y ese es el propósito de la responsabilidad ética y moral de la enseñanza que estoy hablando en este último capítulo. Amados, amadas, todo tiene que ser transmitido desde el amor. Entonces, por eso mismo, como dijimos, la enseñanza es un proceso continuo que se transmite de generación a generación, y como por ahí conocemos algunos entendidos, es generaciones sin fin, en este mundo eterno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y termino diciendo, en la tradición hebrea, la acción de enseñar, además de ser una responsabilidad compartida con el otro, también es un acto de amor y de respeto. De amor y respeto. Lo vuelvo a leer. La acción de enseñar, además de ser una responsabilidad compartida con el otro, es un acto de amor. Ahabá, en hebreo. Y kabod, que es respeto. El amor y el respeto es la base de todo. Cuando tus estudiantes le hables a través del amor, puesto que conoces a Yahweh, los respetas, los amas, le hablas con pasión de lo que conoces, tienes deseo de servir y los impactas al punto de la inspiración, al punto de que ellos también quieran servir a los demás. Es el propósito de la educación, la extensión del reino, lo que Yeshua dice. Guarden y comparten lo que yo les he enseñado y estaré con vosotros cada día y todos los días de su vida. Ese es el propósito de la enseñanza. Es hermoso como maestro. Él, el único que nos dejó las parábolas, la palabra, el dabar, Sefer. Cada día, maestros, amados, seamos más como Yeshua. Les amo. Espero que haya sido de bendición este estudio. Este fue mi tesis de la licenciatura. Se viene el máster, eso. Como título, enseñar con sabiduría. Que Yahweh te bendiga. Un abrazo.